Bueno, entonces, hoy vamos a iniciar los análisis de varianza de más de una vía. Esto conlleva a una complicación mayor, pero los cálculos no necesariamente son más complicados. Pero van a ver una curiosidad de estos análisis, que cuando uno trata dos parámetros a la vez, pongamos que queremos medir el crecimiento de un frijol, de una planta de frijol, en dos tipos de suelo, pero además queremos ver si, por una parte, el tipo de suelo, que puede ser un suelo arenoso o un suelo arcilloso, suelo pesado, y comparar con dos tipos de iluminación. Entonces, iluminación alta, iluminación baja, o tipos de luces, como vimos con las microalgas, luces LED, tipo luces fluorescentes. No importa, son dos parámetros independientes que vamos a fijar y lo vamos a variar. Y esa variación la imponen ustedes como investigadores. Entonces tenemos dos parámetros independientes y un parámetro dependiente, que es la variable dependiente, que es la tasa de crecimiento de la planta que estamos usando. Cuando uno trabaja con más de un parámetro a la vez, surgen complicaciones, no necesariamente en los cálculos, sino en la manera como las variables interactúan entre sí. Eso se llama la interacción. Ahí, cuando uno trabaja con una sola variable, pues no hay interacción con nadie. Uno simplemente ve cómo responde la variable dependiente ante la variación del factor. Pero cuando tenemos dos variables independientes, pueden ocurrir cosas muy curiosas al extremo de que invaliden la prueba. Entonces, piensen, por ejemplo, en la oxitocina. La oxitocina es una hormona que estimula la expansión de los músculos. ¿Cómo está? Se está uniendo Fernando. La oxitocina es una hormona que actúa sobre el músculo de la vagina y permite que el bebé nazca. La vagina tiene que ampliarse bastante y para que el niño pueda sacar la cabeza y el resto del cuerpo. Pero fíjense que cuando la oxitocina se libera, desde la hipófisis de la madre, los músculos de las piernas y los músculos del brazo y los músculos del estómago no reaccionan a la oxitocina. Entonces, si nosotros inyectáramos oxitocina a los músculos de un varón, de un mamífero, un varón mamífero, pues, ¿qué esperarían que ocurriera? ¿Habría reacción o no? Dime, Melanie Xiomara. Dígame, biólogo. Fíjate, la oxitocina es una hormona que al momento del parto estimula la expansión del músculo de la vagina para permitir que el bebé nazca, salga del cuerpo de la madre y es expulsado del cuerpo de la madre y nace el niño. Los músculos del resto del cuerpo no reaccionan a la oxitocina. O sea, no tienen en su membrana plasmática, los receptores para oxitocina. Solamente los músculos de la vagina lo tienen. En el caso de los varones, ¿tú qué esperarías que ocurriera si le inyectamos oxitocina a un varón? Creo que nada. Ajá. Entonces, cuando hablamos de reacción de oxitocina entre sexos, vamos a decir que las hembras reaccionan, al menos en los músculos de la vagina, y los varones no reaccionan. Entonces, ahí decimos que hay interacción entre las variables. Los varones no reaccionan, las hembras sí. Entonces, si yo tratara de hacer experimentos con oxitocina, lo que yo concluya de las hembras no es extrapolable a los varones. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, que hay interacción entre las variables, no podemos aplicar análisis de varianza para los dos sexos, porque las variables están interactuando y la respuesta que da
un sexo ante la oxitocina es distinta a la respuesta que da el otro sexo. Entonces no podemos generalizar el efecto de la oxitocina entre sexos, porque son distintos, ¿verdad? Entonces, esa es la interacción. Cuando un grupo de organismos reacciona de una manera ante una variable y otro grupo de organismos reacciona de otra. Entonces, cuando uno mide la interacción en el análisis de varianza, si la interacción es positiva, es significativa, el análisis de varianza no se puede aplicar. Ese es el problema que tienen estas pruebas. Hasta ahora no habíamos medido interacción porque no había con quién interactuar. Pero ahora sí, a partir de ahora tenemos dos variables. Entonces, entre las cosas que vamos a medir está la varianza general, la suma de cuadrados de los grupos, es general, eso es común para todos los análisis de varianza, la suma de cuadrados de los grupos para la variable 1, la suma de cuadrados de los grupos para la variable 2, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados de interacción, que hasta ahora no la habíamos visto, pero que aparece por primera vez. Y nos perturba la vida. Entonces, uno espera cuando hace análisis de varianza que la interacción sea no significativa. Y ya sabemos qué significa que sea significativa. Lo vemos con la oxitocina, ¿verdad? Ok, entonces, dada esta explicación, vamos a lanzarnos a un experimento donde vamos a probar dos variables simultáneamente. Ya, Fernanda, te pongo la asistencia. ¿Cuál la pide Fernando? Fernando Macías. ¿Hay alguien más presente que no haya nombrado? Aparte de Fernando que llegó y Pilligua que ya le puse. Bueno, no somos, o sea, Fernando es el único que se incorporó. Bien, entonces vamos a buscar la ANOVA de dos vías. Ok, entonces
Bien, vamos a compartir. Entonces, tenemos el caso de un grupo de cerditos. Tenemos 3, 6, 9, 12 cerditos. Un grupo de hembras, machos, le dimos una dieta con grasa fresca. Y otro grupo de cerditos, de 6 cerditos, 3 machos y 3 hembras, le dimos una dieta que contenía grasa rancia. Ustedes saben que las grasas tienen ácidos grasos que pueden oxidarse, sobre todo las grasas que tienen dobles enlaces. Los ácidos grasos insaturados, esos dobles enlaces se oxidan con facilidad, y cuanto más dobles enlaces tenga, más fácilmente se oxidan, y la grasa rancia tiene un sabor desagradable. Entonces, pero hay algunos animales que son muy poco sensibles a este tipo de cosas, sobre todo animales que comen omnívoros, como los cerdos, que comen cualquier cosa. Son herbívoros, pero si tienen algún animalito que está por ahí cerca, le van a echar dientes, ¿no? Entonces, vamos a ver, vemos aquí dígame si lo están viendo, dice grasa fresca, hembra macho, grasa rancia, hembra macho, y la hipótesis nula es, tenemos... Se ve, biólogo. Ah, sí se ve, ¿verdad, María? Sí, sí se ve. Ok, entonces hipótesis nula 1, porque son 2 factores, la grasa, la oxidación o la rancidez. Vamos a poner la rancidez de la grasa no influye el consumo de alimentos en los cerdos. Y la H02, el sexo no influye sobre el consumo de alimentos. ¿Ok? Entonces, uno pudiera tener más variables. Fíjense que la prueba de análisis de varianza de 2 vías, o de 3, o de 4, o de 5, se caracteriza por los mismos tipos de procedimientos. Ya vamos a ver la característica de cómo se resuelve esto. Pero yo pudiera agregarle más variables, y voy a agregar entonces más variables, más hipótesis nulas para cada una de las variables que estoy agregando. En este caso trabajemos con 2. No se suele hacer análisis de varianza de más de 3 vías. Matemáticamente no hay nada que lo limite, pero los biólogos no suelen hacerlo más de 3 vías. Me tocó ya en una oportunidad con un par de tesistas de bioquímica trabajar con análisis de varianza de 3 vías, y bueno, no, matemáticamente es simple. El problema es luego interpretar los datos, y sobre todo el problema de las interacciones. En este caso, estamos midiendo la interacción entre el consumo de consumo de alimento, si el alimento está rancio o no, y el sexo. Entonces ahí la interacción será sexo-rancidez. ¿Qué pasaría si un sexo le agrada la grasa rancia y al otro no? Ricardo, ¿tú qué piensas que pasaría? ¿Cómo sería el consumo de alimento si a un sexo le gusta más la grasa rancia y al otro no? La verdad, biólogo, no sabría cómo interpretarlo, pero si a un sexo le gustaría más la grasa raza, o sea, no habría un equilibrio. Bueno, pero si al sexo que le gusta más la grasa rancia, comería más el alimento rancio, ¿verdad? Claro, Y al otro sexo, ¿qué le pasaría? no comería la misma cantidad de cosas. Comería menos. Ajá. Entonces, ¿cómo pudiéramos? Fíjense, ahí habría interacción significativa. Un sexo come más rancio, el otro sexo come menos rancio. Entonces, ahí no podemos decir que la rancidez estimula el consumo de alimento, porque es válido para un sexo, pero no para el otro. Entonces, esta interacción entre sexo y rancidez anula el análisis de varianza, porque no podemos sacar conclusiones, ya que tenemos una interacción significativa entre sexo y rancidez.
Afortunadamente creo que aquí no va a dar eso, así que vamos a proceder al análisis, ¿no? Entonces, lo que no quiero es que se me pierdan en los cálculos. Los cálculos son medio largos, son fáciles de hacer. Ustedes van a tener el patrón para el ejercicio que van a tener en el deber 3, pero siempre vamos a ir al Infostat, le vamos a poner los datos y vamos a ver qué nos da el Infostat en comparación con nuestros resultados. Entonces siempre tenemos la ayuda del paquete estadístico que nos va a resolver el asunto y nos va a permitir comparar si hicimos bien los cálculos o no. Entonces, tenemos patrón A, o sea, número de tratamientos 2, número de decesos 2, A y B. A son tratamientos tratamientos de grasa y B son sexos. ¿Cuántos animales tenemos? Bueno, tenemos 12 animales en total, 3 en cada grupo. ¿Cuál es la suma de las celdas? Bueno, sumamos acá. 657, 594, 677 me da 1928. Aquí tenemos las sumas. El promedio de las celdas, 642, 695, etc. El promedio general, bueno, igual promedio de todos ellos. Vamos a hacerlo igual promedio del grupo completo. 59775. Bien. Y el promedio de cada tratamiento. Fíjense, ahora viene cómo trabajan los análisis de varianza. Cuando analizo un tratamiento, lo individualizo. Es como si el experimento hubiera sido de ANOVA de una vía, donde considero sexos por un lado y sumo toda la información para cada sexo. O sea, grasa rancia, grasa fresca, lo meto junto en machos. Rancia y fresca, lo meto junto en hembras. Esto es la curiosidad, ¿ven? Entonces, sumo 669, es el promedio del tratamiento. Fíjense cómo lo hago, ¿no? Promedio del tratamiento de grasa fresca será igual promedio grasa fresca, ¿no? Entonces, tomo las hembras, punto y coma, tomo los machos, y me da 669167. Igualmente la grasa rancia, igual promedio, de machos y hembras. Y me da 526. Y cuando trabajo con sexo, pues no me importa la rancidez. Por ejemplo, hagamos, lo primero es hembras. Entonces el promedio de las hembras, igual promedio, trabajo con las hembras fresca, punto y coma, rancia, cierro, y me da 580. Igualmente los machos, el promedio va a ser macho fresca, macho rancia, y me da aquí 615. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Melanie, dime si tenemos clara la diferencia del cálculo de los promedios por tratamiento. Sí. Ok, seguimos entonces. Ahora vámonos con ya terminamos con los promedios. Ahora vámonos con las sumas de cuadrado. La suma de cuadrado general sabemos que siempre va a ser cada valor menos el promedio general, elevado al cuadrado. Entonces, el primer grupo será 657 menos el promedio general, 597,75 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, el promedio general está en la E17, entonces yo le resto a cada valor 4 menos E17, el siguiente E5 menos E17, el último H6 menos E17. Eso lo elevo al cuadrado y me da 77,570,25 y lo coloco donde corresponde. Promedio general, la suma de cuadrados general. Suma de cuadrados, grados de libertad general,
siempre va a ser número de puntos, 12 en este caso, menos un promedio, porque estimé el promedio general, 11. Ahora, suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error siempre es el promedio de cada valor. A ver, suma de cuadrados del error. El promedio de cada valor es 4 menos el promedio de su grupo. A ver, vamos a ver. Entonces tengo a E4, a 657, le resto el promedio de las hembras frescas, que es 642, y lo elevo al cuadrado. O sea, que en este caso le restaría 16. Entonces vemos que la suma de cuadrados del error entonces, el 4 menos de 16, el último es 6 menos de 16, mientras que en el caso de los machos con rancidez, pues será H4 menos H16, se le restó el promedio de la H. Ok, estamos claros por ahí, ¿verdad? Elevado al cuadrado y me da 11,666.67. Chévere. Entonces, ya vamos avanzando. Gran libertad del error será número de puntos menos, ¿cuántos promedios estimamos? 4. 12 menos 4, 8. Ahí tenemos el 8. Ahora vamos a algo nuevo que se llama suma de cuadrados de las celdas. Entonces, antes lo llamamos suma de cuadrados de los grupos, ahora se llama suma de cuadrados de la celda. La celda es cada grupo, ¿no? Entonces tengo que, será el número de puntos, esto sí lo habíamos visto antes en el análisis de varianza, es el número de puntos, E14, 3, multiplicado por el promedio de la celda menos el promedio general. Aquí lo tienen a la izquierda anotado, 14 promedio por promedio general, y lo sumo, lo calculé aquí independientemente, y al final lo sumo me da 65903. Gran libertad de la celda será número de grupos menos 1. Tenemos 4 grupos menos 1, 3. El número de grupos, fíjense que saca A por B menos 1, porque yo puedo tener, aquí tenía 2 nada más, 2 sexos, pero he podido tener pesos, grupos de pesos, y a lo mejor trabajo con 5 grupos de pesos. Entonces ahí tendría, pues, la B pasaría a ser 5, y, perdón, la A pasaría a ser 5, y la B pasaría a ser sexos, 2 sexos, 5 grupos de pesos. Aquí tenemos solamente 2 tratamientos de grasa. Bien, ¿qué más? Luego viene la factor tratamiento, factor exceso y la interacción. Factor tratamiento, ¿cómo lo calculo? Pues será el B, que es número de sexos, que estamos hablando de tratamiento que es grasas, ¿no? Sin embargo, multiplicamos el número de sexos por el N, por 12, por la suma del promedio de los tratamientos menos el promedio general. Entonces será entonces, E13, 2, por E14, entonces, es que el N que tengo acá, bueno, seguimos la fórmula, simplemente, solo que está usando el número de puntos en cada celda, 3. Aquí decimos que
los datos están balanceados porque tenemos el mismo número de animales en cada grupo. Uno trata siempre de que los análisis de varianza se hagan con datos balanceados. Cuando yo empecé a estudiar estadística, había muchas restricciones al respecto. Si los datos estaban imbalanceados, por ejemplo, había 2 cerditos en un grupo y 3 en cada uno de los otros. Eso generaba problemas y a veces ni siquiera se podía hacer el análisis. O uno estimaba, bueno, una solución era quitar un cerdo de cada uno de los tratamientos y reducir entonces a 2 para igualar, para balancear el sistema. Hoy en día los matemáticos son menos restrictivos y permiten análisis de varianza desbalanceados. Bueno, entonces tenemos, y vamos a trabajar con el factor tratamiento, el factor grasa, en este caso, entonces, número de sexos, 2 por 3, por la suma del promedio de tratamientos menos promedio general. Entonces tengo el tratamiento de las grasas frescas, E18 menos E17, que es el promedio general, al cuadrado, multiplicado, sumado al tratamiento de las grasas rancias menos el promedio general elevado al cuadrado. Bien, eso me da una suma de cuadrados. Y el factor sería 2 menos 1, número de tratamientos menos 1, 1. Sexo, equivalente. Ahora es número de tratamientos por n, por la sumatoria del promedio de las hembras. Entonces, E12, que son dos tratamientos, por E14, que es 3, por el promedio de las hembras, menos el promedio general al cuadrado, más el promedio de los machos, menos el promedio general elevado al cuadrado. Me da 370, 37, 80, 75. Igualmente, lo que da libertad, 2 menos 1, 1. Y ahora viene la interacción. ¿Cómo se saca la interacción? Fíjense que tenemos un total que es el promedio de, la suma de cuadrados de las celdas. Este valor, vamos a marcarlo en amarillo porque es un elemento fundamental. Entonces tengo que la suma de cuadrados, no es el de error, no es el error, es este. Es este, suma de cuadrados de las celdas. La suma de cuadrados de las celdas es un conjunto de sumas que tiene que ver con la suma de cuadrados del tratamiento, suma de cuadrados de los sexos y suma de cuadrados de la interacción. Y lo saco por diferencia. Entonces, suma de cuadrados de las celdas, a ver, igual a 65903 menos suma de cuadrados de los tratamientos menos suma de cuadrados del sexo y me da 91875. Esa es la suma de cuadrados de la interacción. Los grados de cuadrados, los grados de libertad de la interacción es, bueno, 2 tratamientos menos 1 por número de sexo menos 1, o sea, me da 1. Ahora ya tengo todas mis sumas de cuadrados y construyo la tabla de análisis de varianza. Vamos a verla. Bien, entonces tengo suma de cuadrados totales. Ya la vimos, 77.570. Si yo sumo todo esto, me debería dar ese valor. Como en efecto lo tenemos, ¿verdad? Ahora vamos con factor tratamiento. Suma de cuadrados de tratamientos con grasa, 61. Factor sexo, interacción y error. Okay. Grado de libertad, ya sabíamos, 11 para el general y 1 para cada uno de los tratamientos sexo e interacción y 8 para el error. Cuadrado medio, divido la suma de cuadrados entre los grados de libertad y me da este valor y luego las Fs. ¿Cuántas Fs voy a tener aquí? Una para cada tratamiento y una para la interacción. Entonces me dice 4197 es la F el efecto de la grasa, la rancidez, sexo 259, interacción 063. Yo me voy a la tabla con un grado de libertad en el numerador y 11 en el numerador. No debería ser 11, debería ser 8.
porque sobre la libertad del error es lo que determina la... Ok, como tengo la tabla aquí debajo, 1 y 8. Uno y 8, 3.21. 1 y 8, 5.32. Ok, entonces 41.97 es mayor que a 5.32, rechazo H0, lo cual me conduce a decir que la grasa rancia provoca una disminución en el consumo de alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Dime María José. María José, dime. Ok, María José no quiere abrir el micrófono. O ya abriste el micrófono, María José. Nada. Bien, entonces tengo F mayor que el de la tabla, rechazo H0. En los sexos, ¿influyen los sexos del consumo? No. El 259 es menor a 532, acepta H0 y en este caso H0, 2. ¿No? Aquí rechazo H0, 1. Y la interacción me dio no significativa. Entonces acepta H0. La conclusión en este caso es ambos sexos reaccionan de la misma manera ante la grasa rancia, reduciendo el consumo de alimentos. ¿Ok? Con eso pues terminamos la prueba a priori. Recuerden que cuando uno tiene un análisis de varianza es para más de 2 elementos y hacemos una prueba a priori que me permite mantener el alfa en 0,05. Luego yo puedo pasar a la prueba tipo Tukey-Kramer, ya sea con una vía o con n vías, no importa. Siempre lo voy a poder hacer para verificar entre quién y quién. Como aquí son 2 sexos y 2 tratamientos, pues no hace falta el análisis a posteriori, porque de una vez ya yo sé si hubo diferencia o no entre sexos, si hubo diferencia o no entre tratamientos. Pero no necesariamente es así en todos los análisis de varianza, ¿no? Entonces, algo que, bueno, necesito saber si hay dudas al respecto. Silencio, eso significa que todo quedó claro. Dime, Fernando. Buen día, biólogo. Diría que sí, pero creo que sí me tocaría volver a revisar la grabación para observar el ejercicio Bueno, detenidamente. vas a tener este mismo archivo, lo vas a tener, ¿ah? Yo se los pongo ahora al final de la clase, se los pongo en su WhatsApp. Ah, Sí, claro, la grabación también la tienes, pero lo importante es que van a tener, pueden hacer un ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio nosotros, solo que con otros datos, otros organismos. Pero lo que vamos, fíjate que tienes que seguir las indicaciones aquí tienes todo explicado, tienes los cálculos y tienes a la izquierda cómo se calcula. Voy a hacer voy a buscar el libro de Sara un segundo.
Bien, no tenía una duda, ya quedó resuelta. Bueno, entonces vamos a practicar con otro caso. Entonces, el caso que vamos a ver ahora son nivel de calcio en unos pajaritos. Tenemos, la pregunta es, después de agregar una hormona, queremos saber si los pajaritos, el nivel de calcio en la sangre de los pajaritos cambia y si hay un problema con el sexo, o sea, si hay diferencia con el sexo. Entonces tenemos, lo están viendo aquí, tengo sin hormona unos niveles en las hembras del pajarito, unos valores. Aquí tengo 4 pajaritos por tratamiento. Esto, ya, esto está en el libro de SAR. Vamos a ver. Sí, el 9.5 está correcto. Ok, entonces tengo 5 valores en hembras machos sin hormona, y con hormona vemos como el calcio en la sangre aumenta bastante. Y vamos entonces a aplicar el análisis de varianza, ¿no? Entonces, ¿cuántos tratamientos tenemos? 2 tratamientos hormonales. ¿Cuántos sexos? 2 sexos. ¿Cuántos puntos tenemos? 5 en cada valor, 5 en cada caso, 20 animales en total. Suma de las celdas, sumamos 74, etcétera. Promedio de cada celda, 14, 12, 32 y 27. Y el promedio general, que ya sabemos cómo se calcula. Promedio de las hormonas, consideramos entonces sin hormona, con hormona, el promedio, o sea, el promedio con hormona es igual promedio, y considero
los dos sexos. Y me da pues 1350. Igualmente el otro promedio, considero los dos sexos, y promedio por sexo, entonces vamos a hacerlo aquí, igual, promedio, entonces considero hembras de un lado, punto y coma, hembras del otro, cierro, y me da 2370. Entonces, esto se entendió, ¿verdad? Dime, Melanie. Melanie, dime si se entendió esta parte que es sencilla, son procedimientos básicos, ¿verdad? Bueno, Melanie no quiere abrir el micrófono. Ok, entonces vamos Biólogo, a... lo que pasa es que mi madre me llamó, entonces no escuché lo último que dijo. Ah, ok, ok. No, era si se había entendido cómo calcular estas cosas básicas, porque es lo que permite hacer los cálculos que prosiguen. Entonces, la suma de cuadrado general, sabemos que tenemos que ir dato por dato, restándole el promedio general y elevándolo al cuadrado. Entonces tomo E4 menos E17, que es el promedio general, lo elevo al cuadrado y así hago con todos, y al final me da 1762, que coloco aquí, ¿no? Grado de libertad general, 20 animalitos menos un promedio que estimé, 19. Suma de cuadrados del error, también lo vimos, tomamos cada valor y le resto el valor de su celda. Entonces al E4 le resto E16, que es el promedio de la celda de los E, a los machos F4 le resto el F16, que es el promedio de los machos, sin hormona, y así sucesivamente, ¿no? Entonces al final tengo mi suma de cuadrados del error. ¿Cómo calculo los grados de libertad del error? Bueno, dos grupos por dos tratamientos por n-1. Pero este n es el número de animales en la celda, no es el número total. Fíjate que distingo el n mayúscula, que es el n total, menos n minúscula, que es el número de animales en la celda. Y entonces esto me da 5 menos 1, 4 por 2, 8 por 2, 16, que es el valor que tengo aquí. O lo que es lo mismo, 20 animales en total, menos 4 promedios que estimé, me da 16. Suma de cuadrados de las celdas. Entonces ya vimos que es n, el número de organismos en cada celda, es 14 por el promedio de la celda menos el promedio general. Y al final lo sumo y me da 1461. Grado de libertad de las celdas, dos grupos por dos sexos por dos tratamientos, 4 menos 1, 3. Factor hormona. Entonces será el tratamiento sin hormona menos el promedio general al cuadrado más el tratamiento con hormona menos el promedio general, pero eso va multiplicado por un factor. ¿Cuál es ese factor? El número de sexos y el n de las celdas. El n pequeño, ¿eh? 1386. Luego, el grado de libertad, pues dos tratamientos menos uno. Factor sexo, el número de tratamientos por el número de el n de las celdas, 5, por el promedio del sexo, promedio de machos menos promedio general, más promedio de las hembras menos promedio general. 70.31 y dos sexos menos 1, 1. Interacción. Suma de cuadrada de las celdas menos suma de cuadrada de hormonas, suma de cuadrada de los sexos, 490. Y en la interacción, 2 menos 1 por 2 menos 1 da 1. Ok, ahora construimos la tabla de ANOVA. Este experimento es muy parecido al anterior. Ojalá hubiéramos tenido más datos, ¿no? Más con tu concentración de hormona, a lo mejor 0, 3 concentraciones, hubiera sido ideal el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá, transcribo, suma de cuadrados totales y los grados de libertad, factor tratamiento con hormonas, suma de cuadrados de tratamiento, factor sexo, interacción y el error. Sabemos que la suma de todos estos me va a dar un disparate.
A veces Excel se pone estúpido, ¿no? Pero ya lo vimos en el caso anterior, que la suma de todo esto da 1762. 1380, aproximadamente 1400, más esto me da 1700. Y 74, vemos que esto suma esto, aunque Excel no le dé la gana de sumarlo, ¿no? Igual suma de estos dos, a ver si me lo hace. Ok, a esto le digo más este más este, y ahí se pone tonto. Aquí se lo pongo 301.392. Ah, ok, 1762. Se me alteró todo. Entonces tengo cuadrado medio, suma de cuadrados suma de cuadrados entre grados de libertad, y eso lo extrapolo a todo. Ok, entonces el F es cuadrado medio dividido entre grados de libertad, entre el cuadrado medio del error. Entonces, G41, el factor sexo, igual, cuadrado medio entre cuadrado medio del error, y interacción, igualmente, cuadrado medio entre cuadrado medio del error. Entonces, vamos a ver el grado de libertad de la tabla con 1, pero ¿por qué con 1 y 16? Ya, eso lo voy a ver en el ESAR, a ver por qué me está dando eso. Tengo una duda y no la puedo resolver. El libro lo que dice es, el libro lo que dice es que el F, el F crítico, el F de la tabla, se busca con un grado de libertad, porque es el grado de libertad del numerador. Pero el grado de libertad del denominador, no, está bien. No, está bien, no hay problema. Cuando uno, porque fíjate, el F lo calculamos dividiendo el cuadrado medio de los tratamientos, en este caso las hormonas,
sobre el cuadrado medio del error. Y el error tiene 16 grados de libertad. Entonces, 1 con 16. Es que en el ejercicio anterior había puesto los grados de libertad del total, y eso no es cierto. Tiene que ser el grado de libertad del error. Entonces, 1 con 16, 4,49, y el F nos dio 73, que es muy superior a 4,49, por lo tanto rechazo H0. Mientras que el factor sexo, 373, acepto H0, esto sería H0, 1, y aquí acepto H0, 2. Y había un H03 que nosotros no habíamos escrito, pero que en análisis de varianza de más de una vía es indispensable colocarlo, y es: no hay interacción entre los factores. ¿Y qué pasa si tuviéramos, aquí tenemos factor hormona, factor sexo, ¿y qué pasa si agregamos otro que sería factor edad? Entonces la interacción en el caso que acabamos de medir es hormona por sexo, en el caso que acabamos de hacer. Pero si tuviéramos 3 factores, tendríamos que medir la interacción de hormona por sexo, punto y coma, hormona por edad, punto y coma, hormona por sexo, hormona por edad y hormona por sexo por edad. Entonces, vemos que cuando tenemos 2 factores, solamente medimos la interacción entre ellos dos. Cuando tenemos 3 factores, tenemos que medir la interacción de cada uno de ellos a pares, hormona por sexo, hormona por edad, y la interacción triple, hormona por sexo por edad. Y esperar que ninguno sea significativo. Si alguno me da significativo, ya sabemos que la prueba de análisis de varianza queda anulada. Esta es la complicación que tienen los análisis de varianza de más de una vía. Y ya vieron cómo se estima la interacción, cómo se estima la suma de cuadrados de la interacción, ¿no? Deduciéndola de las celdas y restándole la suma de cuadrados de cada uno de los factores, de los parámetros que están midiendo. Bien. Bueno, si siguiéramos practicando, seguiríamos haciendo las mismas cuentas. Lo importante es que ya saben cómo hacerlo. De nuevo les digo, esto lo van a tener en su WhatsApp al final de la clase para que puedan practicar. Algo que no hicimos y tenemos que haber hecho es verificar la normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas. Ustedes saben que eso siempre hay que hacerlo. En este caso, aquí tenemos arriba he puesto las varianzas. Esta es la varianza de cada grupo. Me da 17, 18, 21, 18. Y tomo entonces, yo tendría que verificar la varianza del grupo mayor, que es 21. No, el grupo mayor, la varianza es igual a la varianza mayor, que es 21, dividido entre la varianza menor, que es 18, y me da 1.2. El F de la tabla con aquí tengo 5 elementos, 4 grados de libertad, y tengo 4 grupos, 4 y 3. Me da
9,2. F de la tabla es 9,12. Ok, como 1,2 es menor a 9,12, pues concluyo que las varianzas son homogéneas. Y los datos serán normales. Bueno, para eso tengo que aplicar la prueba de Shapiro-Wilk. Me voy entonces, pongo todos los datos juntos. Y me los llevo a la prueba, abro Infostat. Ya, que no lo hice bien. Entonces, sexo, hormona. Entonces tengo macho sin hormona. Hembra, hormona. Hembra y macho. Ahora viene entonces esto es lo que yo me llevo. Esto es calcio. Esto es lo que yo me llevo al Infostat. Dime, Ricardo, si se ve la página de Infostat. Sí, biólogo, sí se ve. Ok. Nueva tabla. Edición, pegado con nombre de columnas. Ya va, voy a volver a copiar. 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 No me copia. Ok, entonces, sexo, hormona, calcio. Ahora le digo que quiero estadísticas.
pasar una muestra, vamos a ver, ya vimos que la normalidad, Shapiro-Wilk, le digo calcio, aceptar, lo más probable es que no sean normales. Ah, no, sí lo son, 23 y 87, pero el gráfico histograma, calcio, a ver cómo luce. Bueno, eso no es normal, pero bueno, nos dijo que sí. Tengo pocos a la derecha, pocos a la izquierda y muchos al medio. Pero eso no se parece a una campanita jamás en la vida, ¿no? Si usáramos Kolmogorov Smirnov, jamás nos hubiera dado que eso tiene una distribución normal. Pero bueno, Shapiro-Wilk dijo que sí lo era. Vamos entonces a las siguientes son inversas de las muestras. Vamos a ver la prueba de F para igualdad de varianzas. Disculpen que es que, acuérdense, estoy transmitiendo desde mi camita porque todavía estoy enfermito con las piernas. Anoche tuve que hacer un trabajo en la mesa, un desastre. Yo, fíjese, todos estos días he dado clases de mi cama. El pie estaba normal, no se inflama. Anoche, pues, me puse a trabajar en la mesa y nada, a la media hora tenía el pie como un elefante. Ha visto que no puedo dejar de trabajar, de dar clase en la mesa como siempre lo había hecho, hasta que el médico me vea el viernes que viene, que llevo 2 meses esperando para que el médico me vea. Vamos a ver si consigue qué es lo que me está pasando, a ver si logran remediarlo. Ok, entonces tengo calcio, tengo por sexo y por hormona. Aceptar. Entonces me dice que todas las P son mayores a 0,05, por lo tanto las varianzas son homogéneas. Entonces, según Shapiro-Wilk, los datos son normales, la varianza es homogénea, no hay ninguna restricción a aplicar las pruebas de análisis de varianza. Vamos a hacerlo. Aquí la estadística sería análisis de varianza. Ya le dije calcio, sexo y hormonas son los 2 tratamientos. Acepto y le digo que quiero comparaciones. Ah, perdón, me voy para atrás. Disculpe, es que me faltó la parte de interacción. Hay que ponerle interacciones. Estadística, análisis de varianza, calcio, sexo, hormona, le digo aceptar. Y aquí me dice agregar interacciones. ¿La ven? Dime, Melanie, si la estás viendo. Melanie. Sí, sí se Sí, ve. yo lo- Ok. Sexo por H. Si yo le hubiera puesto otra variable, 3 variables, me hubiera puesto sexo por H, variable 1 por variable 2, variable 1 con variable 3, variable 1 por variable 3. Me hubiera puesto todas las interacciones posibles. Y aquí le digo comparaciones, sexo, H, no le pongo interacción porque no tiene sentido. Entonces, quiero las comparaciones, las quiero por Tukey. Aceptar. ¿Y qué me dio? Pues me dio 25 puntos, bueno, el modelo. El sexo, 373, igual que nos había dado, no es significativo. 0.07, es mayor a 0,05, por lo tanto concluimos que el sexo reacciona, el nivel de calcio reacciona igual en hembras y machos. La hormona, 73, valor altísimo de significación. La hormona estimula el nivel de calcio en la sangre de los pajaritos. El sexo por interacción, la interacción entre sexo y hormona es no significativa. Y luego, entonces, bueno, obviamente, como el sexo no da significativo, no tiene sentido este análisis. Y, la prueba de Tukey para hormona, obviamente sí lo es. En este caso no haría falta las comparaciones múltiples porque son con 2 valores. Pero si hubieran sido con 3 valores, ahí sí es necesario poder trabajar con las pruebas a posteriori. Bien, yo quería mostrarles un caso, a ver si las ostras, a ver si tengo los datos de uno de mis tesistas, trabajó con ostras y las sometía
les cuento entonces lo que pasó. Ustedes saben que las ostras, ¿han comido ostras, María José? ¿Has comido ostras alguna vez? No, yo luego no como mariscos. No comes marisco, pero eres alérgica. Sí, tampoco me gustan. Ah, ok. Bien, bueno, yo sé que, sabes que mi tutor en Venezuela es carcinólogo, pero no puede comer camarón. y, y trabaja con cangrejos y camarones, ¿no? Pero bueno, cosas de la vida. Es una lástima, María, que tengas esa dificultad, pero realmente es un producto pues, de mucha apetencia, atrae a mucha gente. Pero las ostras, bueno, y Melanie has comido ostras, o Ricardo, ¿alguien ha No me comido? gusta. ¿No te gustan las ostras, Melanie? Y Ricardo, ¿qué dice Ricardo? Santana, dime, ¿has comido ostras? No me gusta, yo lo... Ah, tampoco. Bien, pero piensa que las ostras en general son productos de alta demanda. En muchos países, en Ecuador, pues casi no se consumen, salvo en restaurantes. ¿Se acuerdan cuando frente al Oro Verde había un cartelito que decía 10 ostras y un martini por $20? Sí, Ya. Bien, esas ostras pues vienen de los cultivos que se tienen en Península de Santa Elena. Anteriormente se tenían en Puerto Cayo, pero los pescadores que cultivaban ostras en Puerto Cayo pues abandonaron el cultivo. Ah, me dice carísimo, dice Fernando. Sí, es bastante caro, pero cuando nosotros compramos ostras para los ensayos de los tesistas, las pagamos a 0,50 cada ostra, ¿no? O sea, 50 céntimos de dólar cada ostra. Eh, pero bueno, la gente está dispuesta a pagar, es una exquisitez realmente, ¿no? Ahora, en Francia han tratado de mejorar el sabor de la ostra eh, cultivándola con ciertas algas. Eso se llama transformar el sabor. Yo tengo algas que le dan un sabor más dulce, otras un sabor más agrio. eh, Ellas vienen con un sabor a mar, ¿no? Ese sería el estándar, ¿no? Entonces, uno de mis tesistas, Takeshi Hakamada, eh, hizo un ensayo. Vamos a ver si lo están viendo. Paro de compartir, porque creo que están viendo el Infostat. Y yo necesito que vean los datos de Excel. Bien, entonces, en Francia, ya sabíamos que los franceses colocaban las ostras. La ostra ya tiene talla comercial, ¿no? Entonces, durante varios días, los franceses colocaban las ostras en un acuario, en un tanque, y las alimentaban con unas algas, unas microalgas determinadas que le iban a transformar el sabor a la ostra. Pero los franceses trabajaban con periodos muy largos de tiempo, 3 semanas, 4 semanas, para lograr que la ostra adquiriera el sabor que ellos deseaban. Eh, y eso es mucho tiempo, ¿no? Entonces quisimos ver qué pasaba con el sabor de la ostra en menor tiempo, en 1 semana y 2 semanas. Entonces aquí lo ven, tenemos tratamiento control, semana 1, semana 2, tratamiento con talazocerasa pseudonana, semana 1, semana 2, y tratamiento con tetraselmis, semana 1, semana 2. Entonces, estos números que ven, 4, 5, son los panelistas. ¿Cómo saber el sabor de la ostra? Uno, bueno, pudiera ser determinar que el sabor se debe a ciertas sustancias grasas y analiza el contenido de ácidos grasos. Es una forma, ¿no? O que el sabor se debe a unas sustancias, eh, metabolitos secundarios, hipoterpeno, entonces analiza el contenido de terpenos. Pero en este caso nos fuimos por lo más sencillo, que es un grupo de panelistas, 10 panelistas, algunos eran chefs de cocina, otros eran profesores de la facultad, yo uno de ellos, de los panelistas, y le damos a probar las ostras. Y nos tenían que decir en una escala de 1 a 5
si le gustaba o no. Entonces 5 le gustaba mucho y así, pero 4 le gustaba menos, 3 que era neutro, 2 que no le gustaba y 1 que no le gustaba nada. Entonces, esto lo probamos durante una semana, le dimos a los panelistas, las ostras estuvieron una semana en tratamiento, las del mar, el tratamiento de control, estuvieron en Punta Blanca, colgadas en el mar, en unas cestas, en el muelle de Puerto Mar. Teníamos miedo que le dieran sabor a gasoil. Afortunadamente no pasó. Y las ostras estábamos en el Tecnológico Luis Arboleda Martínez, en unos tanques, y las alimentamos 2 veces al día con estas algas, ¿no? Thalassosira o con tetracel. Y luego lo hicimos durante una semana, luego lo hicimos durante 2 semanas y 3 semanas. La tercera semana no se las puse aquí. Entonces, queremos ver si los panelistas ya logran detectar el sabor diferencial de la ostra sometida a estos tratamientos de algas a la semana, o hizo falta la segunda semana para que los panelistas detectaran el sabor, ¿no? Entonces, bueno, esto es un análisis de varianza de 2 vías, tenemos 3 tratamientos, tenemos 2 semanas en tiempo, y el número de puntos son 20. A cada panelista le damos 2 ostras, pero ellos no sabían, cada ostra tenían que evaluarla. Y ellos no sabían de dónde le estaban dando el sabor. Solamente le damos la ostra y nos decían, me gusta o no me gusta, o me dan en la escala de 5 elementos, de 1 al 5, y le damos 6 ostras. 2 ostras por cada tratamiento. Entonces al final tenemos 20 elementos, 120 en total. Vemos ahora, bueno, la suma de las celdas, la promedio por cada celda. Vemos que hay un grupo de celdas muy bajo, 275, un grupo de celdas intermedio, 375, y un grupo de celdas muy alto, 4,2, ¿no? Tetraselmis nos daba un valor muy alto, ¿no? Fíjense como ya a la primera semana teníamos 4,2, o sea, ya había una diferencia grande con el control, y la segunda semana también, o sea que ya a la primera semana podemos ver, sin hacer análisis de varianza, solamente viendo los promedios, que ya había un efecto de alteración del sabor de las ostras, lo cual nos da una ventaja con respecto a Francia. Pensamos que podía ser la temperatura. Los franceses trabajan en un mar el Mar del Norte, es un mar, bueno, el Mar del Norte está mucho más al norte de Francia, ¿no? Aquí es el Mar de Vizcaya, el que está pegado a Francia, ¿no? Pero son aguas frías, pues, aguas que tienen temperaturas de 14, 16 grados. Nosotros estamos trabajando a 28 grados. Entonces casi el doble. Y es posible que esto influya en que la ostra acelera la adquisición del sabor de las algas cuando está a temperatura más alta. Promedio general, 358. Promedio de cada tratamiento, ya saben cómo se calcula. Promedio por semana, juntas todos los tratamientos. Y mira, fíjense que en 3 semanas ya estamos viendo que 3,6, 3,5,6, o sea, prácticamente lo mismo. Se ve que la semana no influye. Luego, bueno, la suma de cuadrado general, cada punto restado, aquí lo ven, cada punto restado del promedio general y elevado al cuadrado, y el promedio, perdón, la suma de cuadrados del error, cada elemento restado del promedio de la celda y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, es igualito que los ensayos que hicimos antes. El grado suma de cuadrado general, grado general y grado de libertad general son 120 menos 1, 119. Suma de cuadrados del error, 42. Y grado de libertad del error, 120 menos 4, menos 6, perdón, 114. Suma de cuadrados de las celdas. Entonces, número de puntos de cada celda, E29, que es 20. 20 por la diferencia entre el promedio de la celda y el promedio general, elevado al cuadrado, y A por B. Son 3 por 2, 6, menos 1, 5, grados de libertad de la celda. Factor tratamiento. Entonces tengo número de semanas, 2, por número de tratamientos,
por número de puntos en cada celda, 20 por la suma de los promedios entre el tratamiento y el promedio general elevado al cuadrado, 60-72, gran libertad de los tratamientos. Bueno, número de tratamientos menos 1, 2. Factor tiempo, 2 semanas. Bueno, igual tengo número de tratamientos por 20, por el promedio de la semana 1 menos el promedio general, más semana 2 menos el promedio general, 0,03. Gran libertad del tiempo, 2 semanas menos 1, 1. Interacción, suma al cuadrado de las celdas, menos suma al cuadrado de los tratamientos, menos suma al cuadrado del factor tiempo, 1,62. Y grado de libertad de interacción. Bueno, 2 semanas menos 1 por 3 tratamientos menos 1, me da 2. Aquí, bueno, construyo la tabla de análisis de varianza, el total, los tratamientos, el tiempo, la interacción y el error. El F de tratamientos me da porque el tratamiento de globales me da muy significativo, 80, el F de la tabla 383, 80 contra 383, rechazo hace 0,1. Factor tiempo, las semanas evidentemente no influyen, ya la primera semana teníamos el sabor cambiado y el sabor no mejoró mucho en la segunda semana. Por eso me da que el factor semana no influye. La interacción, fíjense la curiosidad, 2,15 y el límite 3,83. Aquí, dado no significativo, pero un nivel de interacción relativamente alto. Entonces me dice que acepto H3, me dice el cambio en el sabor de las ostras tuvo la misma tendencia en todos los tratamientos. Al respecto, la interacción no fue significativa, pero fue alta en comparación con el factor crítico. Observen las tendencias de los promedios en cada tratamiento en el tiempo. Se evidencia que mientras el control disminuyó en aceptabilidad con los panelistas, las ostras alimentadas con microalgas mejoraban en aceptación. Esa tendencia opuesta es evidencia de una eventual interacción significativa. Véanlo aquí. Ven, aquí tenemos tratamiento. Semana 1, tratamiento control. Semana 2, tratamiento control. Fíjense cómo los panelistas consideraron la segunda semana de tratamiento control menos apetecible que la primera semana. Sabemos que la diferencia no es significativa, pero la tendencia existe. Mientras que en el tiempo, el tratamiento con talazocidina pseudonana mejoraba con el tiempo. Y la tercera semana aún mejor. O sea, no se las puse aquí, pero ya sabemos que la tercera semana me da que mejoró todavía más. O sea, cuanto más tiempo estemos alimentando la ostra con talazocidina, mejor el sabor. El sabor de la ostra es más dulce. Igualmente, el tratamiento con tetraselmis se mantuvo prácticamente sin cambiar. Entonces, este elemento, esta tendencia al descenso y esta tendencia al aumento pudiera significar interacción significativa si hubiéramos dejado las ostras más tiempo en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, estas curiosidades se las quiero mencionar porque son producto de experiencias, ¿no? De las experiencias nuestras en el laboratorio con mis tesistas y eventualmente pues ustedes se enfrentarán a cosas como estas, ¿no? Bueno, dudas, preguntas, curiosidades, comentarios. ¿Qué me dices, Fernando? Wow. Estaba pensando en al momento de formular las hipótesis, cuando se rechaza nuestra hipótesis nula, el resto de las 3 hipótesis que formulamos tienen que ser aceptadas. No. Pues, si la F te da significativo, al menos esa F vas a rechazar la hipótesis nula. Las otras hipótesis igualmente hubieras podido haberlas aceptado. El problema es, si aceptas la hipótesis de la interacción, destruyes el análisis. Mm, O sea, yo puedo tener esta hipótesis
tratamiento con algas significativa, rechazo H0. Me ha podido dar que el factor tiempo también, punto que me dio 9, no me dio 0,9, sino 9, mayor que 5, rechazo H0. Pero ¿qué pasa si la interacción me da también significativa? Ahí rechazo H3, pero destruyo todo el análisis. Eso es lo malo de la interacción. Porque yo no puedo saber si... porque ¿qué significa la interacción? Que los organismos están reaccionando, unos de una manera y otros de otra, con respecto a los factores. Entonces tú no puedes sacar conclusiones para todo el grupo de organismos completo. Bueno, aquí sí vale la prueba de a posteriori, la prueba de Tukey-Kramer. Para eso se usa el error. Acuérdense que la prueba de Tukey-Kramer es son pruebas, como pruebas de F, donde vamos a tomar promedio 1 menos promedio 2 y lo vamos a dividir entre un error estándar. Ese error estándar hay que calcularlo, va a ser función del número de puntos que tiene cada promedio. En este caso, pues son iguales, son 20 todos los promedios. El error estándar siempre va a ser una función del error de la tabla de análisis de varianza, del cuadrado medio del error. En este caso, 0,38. Entonces, me dice el error estándar para calcular el Q experimental es G26, G56, que es 0,38 dividido entre E29, que es el número de puntos. E29 es 20, el número de puntos. Entonces, siempre los errores estándar son la suma de cuadrados dividido entre el número de puntos y la raíz de eso, ¿no? Entonces será la raíz de 0,38 dividido entre 20 y me da 0,137. Eso es el error estándar que voy a usar en mis cálculos. El Q de la tabla, con 0,05 y 3 tratamientos y 5,14 grados de libertad, que son los grados de libertad del error, me da 3,4. Entonces ahora voy. Tratamiento control menos tratamiento con TP era... que talazoxera pseudonana. Entonces, la diferencia de promedios es 1,72. Los promedios eran 4,37. Estos son los promedios, ¿no? Los que voy a comparar. Ya sabemos que en 3 semanas no tiene sentido la comparación porque dio no significativo. Entonces tomo 4,30 igual. Caramba. Igual esto menos este. 1,725. El otro es igual esto menos este. 1,05 y entre ellos este menos este. Ok, no tiene 6,50, no es significativo. Lo que me interesa es el tratamiento de cada alga con respecto al control. Y estos valores los tengo aquí abajo. Entonces me dice, el control menos pseudonana, 1,725, lo divido entre el error estándar y me da el Q experimental 12,6, que comparo con 3,4 y me dice que no hay diferencia significativa. Control menos tetraselmis, 1,075 dividido entre el error estándar, 7,8, rechazo H0, o sea que la diferencia es significativa entre ellos. Y finalmente, tetraselmis contra talaciosira, 0,65 me da entre 0,137 y 4,7, igualmente rechazo. O sea que la diferencia entre las dos algas es significativa. Y con eso pues termino. Ya yo sé que ya sé entre quién y quién es la diferencia
de los tratamientos. Ok, este es el final de la historia. Hay un comentario de Crasostrella gigas. Sí, es Crasostrella gigas, Fernando. Se me olvidó mencionarlo, que hay varias especies, solo que las ostras en Ecuador, la que están cultivando es la Crasostrella gigas, que es la que se cultiva en la península de Santa Elena. Ustedes saben que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya déjame acomodarme, paso muchas horas sentado y me duele la espalda, creó 4 cooperativas, 3 en Península y una aquí en Manabí. La de Manabí en Puerto Cayo desistió, pero luego siguieron creando la prefectura de Santa Elena, ha creado más en Valdivia, en Gallangue. Entonces, bueno, están surgiendo. Ojalá que en un futuro tengamos más cooperativas de pescadores involucradas en el cultivo de las ostras, ¿no? Y ellos suministran cantidades muy pequeñas de ostras a los restaurantes de las localidades, sobre todo de Santa Elena, de Guayaquil. No sé si de Manta. Es posible que también, porque el Hotel Oro Verde las tendría que salir de algún lado y la única fuente o es en las compras a Senaim, que te puede vender muy pocas porque ellos tienen básicamente reproductores para vender las semillas a los cultivadores o las cooperativas. La otra ostra que se cultiva es la teria externa, que es una ostra perlífera. La municipalidad de Bahía de Caracas ha decidido invertir en el cultivo de la teria para carne y para perlas. Entonces, tenemos unos minutos todavía, les puedo mostrar las imágenes. Ya déjame buscarles y después comparto. ¿Las ven? Ah, no, no las ven todavía, ya va. Dime, Melanie, ¿la ves? O María José, ¿la ves? La imagen. Sí, se ve. Ok, entonces esta ostra, se las voy a... le colocan una piedrita o un trocito de piedra, lo pegan con brujita en un borde y a los pocos meses, 2, 3 meses, la ostra cubre la piedrita con nácar y se forma un mave, que es el que están viendo acá. Luego que el mave está formado, uno abre la ostra, la carne la procesa, la pone a un lado y la concha la corta para que el joyero extraiga el mave y prepare pues prendas con estas ostras, con estas perlas, ¿no? Pero fíjense que a veces le ponen una piedrita, otras veces le ponen un botoncito. Mire el botoncito que está aquí abajo,
Esto es una estructura de plástico que tiene esta forma, con una bolita al medio y un conjunto de bolitas alrededor. Entonces, esto está cubierto con nácar, ¿no? Entonces, luego se pueden hacer pues unas figuritas especiales con esto, ¿no? Entonces, esto se hace, es una interacción entre la Universidad Técnica de Manabí, en Bahía de Caracas, financiado por el GAT Sucre de Bahía de Caracas. Y ellos esperan pues producir esto como característica de la ciudad. Y ojalá que les resulte, ¿no? Les voy a mostrar la ostra cómo luce cuando está viva. Aquí la pueden ver. Sí, sí se puede observar. Ya, ven que tiene un ala que sobresale. Eso es típico de las terias. Y aquí, bueno, las perlas, ¿no? Las perlas que produce la... Solo que para producción de perla no se le pega con brujita la estructura, sino que se coloca en un sitio particular, se abre. Ojalá tuviéramos las fotos de los profesores de la UTM enseñando a los estudiantes a hacer la colocación de la piedrita. Este es el grupo de estudiantes de la profesora César Lodeiros de la UTM y las estudiantes pues cultivando aquí ven las cestas donde cultivan las terias. O sea, después que lo colocan el inóculo o si es un mave sabemos que se lo pegan con brujita. Si es una perla, lo que desean, se coloca una estructura en un sitio particular de la ostra que ya no va pegado evidentemente, solamente se coloca allí y la ostra lo va a cubrir con nácar. Pero una pregunta, ¿este proceso lo realizan con juveniles o ya con adultos? Adultos, tiene que ser con adultos. Porque es que abrir un juvenil es más difícil, ¿no? Además se te puede partir la concha y ya destruyes el animal. Y el proceso de formación de esas estructuras, De la perla o del mave. ajá, de Es la un, perla o el mave, sí. es un proceso de protección. La ostra siente la molestia de esa estructura y la cubre con nácar. Entonces, para nosotros es una prenda, pero para la ostra es una molestia, ¿no? Entonces, ella todo lo que le moleste lo cubre con nácar. Aquí ven a los profesores con yo quería que era que vieran, pero es que no lo muestro. Aquí. Ven que el profesor está abriendo la concha de la ostra y adentro vemos ya estructuras, ¿no? Entonces, de esa manera la abren y colocan el inóculo para que eventualmente se forme la perla, pero va a colocar en un sitio específico, no es cualquier sitio.
Bueno, ustedes pueden jugar en internet y buscar esto. Van a ver pues una cantidad de imágenes, algunas muy bonitas. Bueno, ya son las 10. Paramos la clase. Nos vemos entonces. El deber 2 se los tengo que enviar hoy o mañana para la semana que viene, porque necesitamos el deber 2 y el deber 3. El de 1 ya lo tengo, van a tener la nota pronto este fin de semana. El deber 2 tiene que ver con análisis de dos poblaciones, y el deber 3 va a tener que análisis de varianza de 2 vías. Como tenemos poco tiempo, porque ya el 22 es la semana de exámenes, es posible que le mande el deber 2 y el deber 3 juntos, pero el tiempo de entrega pues va a ser distinto, ¿no? Pero como tienen los modelos con los que van a trabajar, pues simplemente ven el modelo, lo aplican para los datos, y lo importante son las conclusiones. Siempre pueden ir a un paquete estadístico y aplicar los datos. Por eso las conclusiones es lo que realmente me interesa. Si acaso hacen el análisis y no les da lo que deben, comparan con el Infostat y el resultado. Si no les da igual que el Infostat, significa que algo hicieron mal y ustedes mismos lo corrigen. No hace falta que me lo manden. Yo quiero que lo que me importa son las conclusiones de ustedes cuando se les plantean los ejercicios. Porque los paquetes estadísticos van a hacer los cálculos. Ahora ya saben ustedes hacer los cálculos a mano. Entonces ya cuando la ventaja de conocer estas cosas es que ustedes detectan que hay cosas raras. Si tengo un resultado raro, yo ya lo detecto y sé de dónde puede provenir, porque lo sé hacer a mano. Mientras que antes, si lo hago a ciegas, que el paquete estadístico maneje todo, ahí ya la cosa no me gusta. Bueno, nos vemos el día martes, jóvenes. Espero que hayan Listo. disfrutado la clase, y a lo mejor piensan en tener sus propios emprendimientos, como se gradúan de biólogos y montan una fábrica de perlas. Hasta el martes entonces. Gracias. Listo, profe, gracias.